La ley de Faraday decía que la FEM inducida dependía de la tasa de cambio del flujo magnético. La ley de Lenz hace un aporte diciendo en qué sentido va a circular la corriente inducida por esa variación en el flujo a través del tiempo. Y lo que dice es que la dirección de cualquier efecto de la inducción magnética es la que se opone a la causa del efecto. Es decir, que en todos los casos la corriente inducida se opone al cambio de flujo a través del circuito. Y acá hay algunos ejemplos que dice que si la causa del aumento de flujo es el movimiento de conductores, ese movimiento va a encontrar una oposición. Si el cambio de flujo se da porque hay un aumento en el campo magnético inducido va a tratar de restar. Si el campo magnético inductor disminuye, el campo magnético inducido va a aumentar. Todo a causa de la corriente inducida. En esta filmina se muestra gráficamente la ley de Lenz. Entonces, en el primer caso, en el caso A, el campo magnético crece y el campo magnético inducido va a ser tal que reste. Y para que reste, aplicando la regla de la mano derecha, la corriente inducida tiene que tener el sentido de las agujas del reloj. Este ejemplo podrían visualizarlo como que están acercando un imán desde su polo norte. Ya lo van a ver en la filmina siguiente. En el caso B, lo que está mostrándose es que B decrece, es como que estoy retirando el imán, entonces el campo magnético inducido va a tratar de ser creciente en esta dirección y por lo tanto la corriente inducida va a tener sentido contrario a las agujas del reloj y lo pueden hacer con la regla de la mano derecha. En estos dos casos, que el campo es creciente pero con un crecimiento negativo por el ángulo que forma con A, ya es un poco más complicado ver este sentido de la FEM inducida. Lo vamos a ver mejor con la filmina siguiente. Entonces, estos dos casos son como los que les nombré en el caso A y en el caso B, en el que se produce un aumento de B por acercar un imán desde el polo norte. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el B inducido? Restar. Lo mismo acá, el imán se retira, entonces la variación del campo va a tener ese sentido y por lo tanto el B inducido va a tratar de sumar. Y en estos dos casos son los que les decía que por ahí es un poco más complicado de visualizar y digamos, si fuera en la práctica sería como alejar un imán desde el polo sur y en este caso acercar un imán desde el polo sur. Y acá me muestra que el B inducido tiene este sentido que va a ser contrario a la tasa o al cambio a la variación del campo magnético o al cambio de ese campo magnético. Yo lo haría con la regla de la mano derecha, pero utilizando la otra mano. A mí me resulta fácil así descubrir, no descubrir, sino establecer cuál es el sentido de la corriente inducida. En estos dos ejercicios se muestra la aplicación o te pide la aplicación de la ley de Lenz. Entonces, en el primer caso dice que se acerca una bobina a un cable que está conduciendo una corriente. El campo magnético alrededor del cable decrece con la distancia. Entonces, a medida que se acerque la bobina, esta va a sufrir un cambio en el campo magnético de manera creciente. Es decir, a medida que se acerque el campo magnético o el flujo va a ser creciente o la variación del campo magnético va a ser creciente, entonces digamos, otra cosa que tienen que ver acá es que si ponen el pulgar en la dirección en que circula la corriente, en la parte superior los vectores campos son entrantes a la hoja, ¿está? Entonces el campo inducido y la corriente inductora, el campo inducido va a tener que ser saliente y para que sea saliente la corriente inducida tiene que tener el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo mismo pasa con este caso, tenemos la espira, acercamos un imán desde el polo norte, es decir, que crece el flujo,
¿qué va a tratar de hacer el campo magnético inducido? Restar a ese campo inductor y por lo tanto también las corriente va a ser sentido contrario a las agujas del reloj, como en el primer caso. Este simulador muestra la ley de Lenz y vamos a ver cuando yo aproxime el imán desde el polo norte con un campo magnético que va creciendo en intensidad porque va aumentando y va aumentando como consecuencia el flujo, vamos a ver que se va a inducir una corriente de manera que el campo magnético inducido va a restar. Ahí lo hago. Y cuando lo retire, va a ser en un sentido tal que va a tratar de incrementar el campo magnético que va disminuyendo. Ahora pasando a los problemas en los que vamos a aplicar ley de Faraday y ley de Lenz, tenemos el primer caso, o uno de los primeros casos que se le pueden presentar y que yo les pido que cuando vayan a resolver un problema se fijen bien de qué tipo de problema se trata o de qué caso se trata. Este ejemplo es el caso de un campo uniforme con una espira que no se mueve y lo que cambia acá es la intensidad del campo magnético de una manera creciente. A ver, decía que la magnitud del campo magnético se incrementa a razón de 0,020 Tesla por segundo. El área de la espira se mantiene constante y cuando aplicamos la ley de Faraday, la fórmula que era la variación del flujo con respecto del tiempo, la variación del flujo acá no se da por el área, sino que se da por la variación en el valor o en la intensidad del campo magnético, que si bien es uniforme, cambia en intensidad. Y así podemos calcular cuánto es la FEM inducida. Y con la ley de Ohm podemos calcular cuánto es la intensidad de corriente. En este problema no se está preguntando nada del sentido de la corriente, es decir, fíjense que ni usa el menos de la ley de Lenz. Lo que sí hace otra pregunta es qué va a pasar si la espira se reemplaza porque acá la espira valía en el primer caso 5 ohm, y después dice si la espira se reemplaza por un material aislante. Entonces la FEM se va a seguir induciendo, pero debido a la alta resistencia, la intensidad de corriente no va a poder circular o no va a tener un valor, va a tender a cero porque la resistencia tiende a infinito. Era lo que yo les comentaba en filminas anteriores, que para que se produzca la conducción de corriente, si bien la FEM se induce, necesitamos como condición que el circuito esté cerrado y que la resistencia no sea infinita. Si bien este problema no pide el sentido de la corriente inducida, si ustedes analizan el caso y aplicamos la ley de Lenz, el campo magnético, bien digo, y el flujo, por lo tanto, se incrementan en la dirección que muestra el gráfico. Entonces, el campo inducido tiene que restar en sentido contrario y, por lo tanto, si ponen la mano derecha con el dedo pulgar hacia abajo, la palma les va a estar indicando un sentido horario de la corriente inducida. Este segundo ejemplo y problema a resolver es similar al anterior. Fíjense, el campo es uniforme, tenemos una espira que está quieta y el campo en este caso disminuye a razón de 0,2 Tesla por cada segundo. Otra diferencia es que la espira tiene un ángulo con las líneas de campo y que tenemos 500 espiras. Pero la resolución es similar. Primero se calcula el flujo, la variación de flujo. Fíjense que acá está la variación de campo en el tiempo. El área es constante, pero tenemos la particularidad que como está inclinada la espira, el flujo, si esta área fuera igual al del problema anterior, nos daría un poco más bajo. Y luego, aplicando ya la ley de Faraday, con el flujo calculado y multiplicándolo por el número de espiras y cambiándole el signo, obtenemos el valor de la FEM inducida. Y con respecto al sentido,
si tenemos un decrecimiento del campo, el campo inducido va a tratar de aumentar y al tratar de aumentar, con los dedos doblados de la mano derecha, nosotros vamos a poder establecer el sentido de la FEM inducida. Y ahora este es el caso más importante teóricamente y después con respecto a los problemas también, porque siempre van a tener un tipo de problema similar. Y es el caso en que tenemos una espira que rota dentro o inmersa de un campo magnético. La rotación puede ser de la espira en la que se va a inducir la corriente o puede también ser el caso del campo magnético el que gire. Esa rotación se da gracias a una fuente de energía mecánica, que en este caso está representado con una mano que lo hace girar, pero es el principio de funcionamiento de, por ejemplo, una central hidroeléctrica, un aerogenerador, por darles dos ejemplos. También puede ser un generador de estos a combustión y que hace mover o rotar a la espira y dentro de un campo magnético. Esto genera un flujo debido a esta rotación. El área es la misma, el campo magnético es el mismo. Lo que cambia acá es el ángulo con la que va formando el vector área con el vector campo. Entonces tenemos un flujo que cambia sinusoidalmente, es decir, con la función coseno, y el argumento de esta función es el tiempo que cambia y la velocidad angular. Esa velocidad angular es 2pi por frecuencia, porque tienen que ver si hay algún problema que les da como dato la frecuencia de giro, y así pueden calcular omega, que es la velocidad angular, y reemplazarlo. Eso es para el valor del flujo. Y después, aplicando la ley de Faraday, y que decía que era la derivada, la tasa de variación del flujo con respecto del tiempo, al hacerle la derivada a esta función matemática, nosotros obtenemos que para la FEM la variación es según el seno de omega por t. En sí, problemas en el que tengan función seno y coseno, ustedes no van a tener. Sí les voy a pedir, y que esta es la fórmula que se tendrían que estar anotando, cuál es la FEM máxima inducida. Esa FEM, por todo esto, no es constante, es variable. ¿Y cómo varía? Varía sinusoidalmente, como es su función matemática, y sí lo que ustedes están calculando es la FEM máxima, que va a ser un punto de esta gráfica y que va a coincidir numéricamente con la FEM mínima cambiada de signo. Este gráfico, por ejemplo, se los voy a pedir también, pero ustedes lo único que van a tener que marcar son estos dos puntos, hacer este cambio sinusoidal y tener presente que el flujo que está representado por la línea marrón también es sinusoidal, pero desfasado. Otra cosa a tener en cuenta, que suele ser una pregunta de examen, es que si cuando el flujo es cero, la FEM es cero. Y lo primero que uno tiende a decir es que sí, que cuando el flujo es cero, la FEM es cero. Pero recordemos que la FEM es la variación del flujo. Y si nosotros hacemos la derivada de una función, que ustedes seguramente lo hicieron en matemática, gráficamente se representaba como la recta tangente a ese punto. Si nosotros hacemos la derivada en este punto en el que el flujo es cero, la variación me da máxima o me da mínima, en realidad me da máxima, y por lo tanto la FEM máxima con el signo cambiado, por lo tanto la FEM me da un valor máximo positivo. Y cuando el flujo es mínimo, la derivada me daría una recta tangente horizontal sin inclinación, y es decir que la FEM tendría un valor de 0, que corresponde a la posición inicial y a la posición, siempre es la posición en la que el vector área y el vector campo son paralelos. Bueno, vuelvo a decir que esta filmina, la parte teórica, esto que les estoy contando, la gráfica, la tendrían que tener muy presente porque es como el fundamento de las formas de obtención de energía eléctrica que estamos teniendo en la actualidad. Una de las formas. La aplicación tecnológica es lo que nosotros llamamos el alternador o generador de corriente alterna. Aplica estas mismas fórmulas
y tendríamos una espira rotando en un campo magnético. Y algo que acotar, además de que esta es la aplicación tecnológica que tiene y que me permite a mí obtener FEM, es que la frecuencia en Argentina de la corriente alterna es de 50 Hz. No sé si recuerdan lo que era Hz, era el número de vueltas que se producían en la unidad de tiempo. En este caso un número de vueltas, pero es el número de ciclos por unidad de tiempo, que es un segundo. Bueno, entonces los ciclos acá están dados por una, ¿cómo se llama? Una rotación completa de la espira, una variación completa en las distintas, en los distintos valores del flujo en una unidad de tiempo. Eso sería un ciclo. Acá la frecuencia es el número de ciclos en una unidad de tiempo de un segundo. Este sería un ciclo, que hay que ver cuánto vale, y después en un segundo cuántos ciclos hay, que serían, bueno, 50 para la Argentina. Si la FEM es variable sinusoidalmente, la intensidad de corriente o la corriente inducida obviamente que es variable y por eso se le llama corriente alterna, que es lo que vimos en los primeros temas que tratamos. Acá hay un problemita que dice, en un generador de corriente alterna, una bobina de n vueltas de alambre gira en un campo magnético. Entre las opciones que siguen, ¿cuál es la que no causa un incremento en la FEM inducida en la bobina? La primera opción es reemplazando el alambre de la bobina por una menor resistencia. Bueno, esto no tiene nada que ver con la resistencia a la inducción de la FEM. Después dice haciendo que la bobina gire con mayor rapidez. Esta sí sería algo que incrementaría la variación de flujo y por lo tanto la FEM inducida. Incrementando el campo magnético también es un caso de inducción. Incrementando el número de vueltas de alambre en la bobina también interviene en la fórmula de Faraday, así que también va a producir una FEM mayor. El otro ejemplo es que la bobina en un generador, dice así, la bobina en un generador de corriente alterna, que sería el caso que vimos, consiste en 8 vueltas de alambre con un área de 0,09 metros cuadrados y la resistencia total del alambre es de 12 ohms. La bobina da vueltas en un campo magnético. Cuando dice que la bobina da vuelta, aunque no dijera este título, ustedes tienen que recordar que se resuelven con todas las fórmulas que vimos anteriormente. Sería una única forma porque se les va a pedir cuál es la FEM. Encuentre la FEM máxima inducida, ¿ven? Y ahí aplicarían esta fórmula, que es el número de espira por el área, por el campo, por la velocidad angular. En este problema les da la frecuencia, entonces este valor lo tienen que multiplicar por 2pi para obtener la omega. Y después la otra pregunta que dice, digamos, uno de aplicación de fórmula. En la B dice, ¿cuál es la máxima corriente inducida en la bobina cuando los terminales de salida se conectan a un conductor de baja resistencia? Entonces, la intensidad de corriente va a obtener una resistencia a ese corriente que va a depender solamente de la resistencia que tiene el bobinado. Si se le agregara una resistencia, tendríamos que estar trabajando a lo mejor con un circuito en serie entre las dos resistencias que tenemos, la del bobinado y la externa. En este caso dice que externa no hay, así que solamente para calcular la intensidad de corriente vamos a estar usando la intensidad del bobinado. Bueno, siguiendo con la FEM inducida en una espira, nosotros vamos a hablar del alternador. El alternador es un dispositivo que aplica la ley de Faraday para producir una FEM y una corriente variable. Está una corriente que se le llama corriente alterna. Conforme gira la espira en un campo uniforme, el flujo magnético a través del área encerrada por la espira cambia en función del tiempo. Esto induce una FEM, así como una corriente en la espira. En realidad es lo mismo que vimos en la filmina anterior, nada más que el comentario era que este principio se utiliza para la construcción y la aplicación en lo que se llama el generador de corriente alterna o también llamado alternador. Y algo para acotar es que en Argentina la frecuencia de la corriente alterna es de 50 Hz. Acá encontré un video que simula la rotación de una espira en un campo magnético uniforme y grafica el flujo del campo magnético a través del tiempo y la intensidad de la corriente a través del tiempo.
Fíjense que acá el flujo es máximo, atraviesa la mayor cantidad de líneas de campo, el área de la espira, por eso es máximo, y cuando vemos qué le pasa a la intensidad de corriente es nula. ¿Por qué? Porque en este máximo la variación o la derivada del flujo con respecto del tiempo me daría 0. ¿Está? Y por eso el valor de la intensidad de la corriente es 0. Acá tenemos otro caso de inducción de FEM o de diferencia de potencial. En el caso de una barra hecha por un material conductor que se mueve de manera que se induce, digamos que el campo, fíjense el campo y el vector velocidad de esta barra son perpendiculares. Y entonces, ¿qué va a pasar con las cargas dentro del material conductor? Se van a empezar a separar, se va a producir un campo eléctrico y a ese campo electrostático, si nosotros lo conectamos a un conductor, va a empezar a circular una corriente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo al mover esta barra en el campo magnético, estamos induciendo una FEM, que va a inducir a su vez una corriente cuando esté conectado a un circuito. Eso es más o menos el resumen de lo que dice en esta, digamos, en esta secuencia. Dice, un conductor recto de longitud L se mueve a través de un campo dirigido hacia al interior de la página. Los electrones del conductor experimentan una fuerza dirigida a lo largo de la longitud. Los electrones se mueven y forman un campo eléctrico dentro del conductor. Esa FEM inducida, debido a la separación de cargas, se calcula con esta fórmula. Cuando tengan uno este caso, ustedes van a aplicar esta fórmula con el signo cambiado, haciendo referencia a la ley de Lenz, para poder resolverlo, que es el ejemplo que sigue. Otra aplicación de la inducción electromagnética son los transformadores. Los transformadores consisten en dos bobinados que no están unidos eléctricamente. Por uno de los bobinados, que se llama bobinado primario, circula a través de él una corriente que es variable y al variar induce un campo magnético variable. Es decir, recuerden que el campo magnético siempre se induce cuando circula una corriente, pero al ser una corriente variable, este campo magnético también va a ser variable. Y eso va a producir en el segundo bobinado secundario, una variación de flujo y por lo tanto se va a inducir una FEM y si está correctamente formado el circuito va a circular una corriente. Esa corriente, la idea es que sea de un valor diferente a la corriente de entrada. Bueno, acá hay un poco el resumen de esto que yo les estoy contando. Dice, cuando cambia la corriente I en la bobina primaria, se produce un campo B variable que llega a la bobina secundaria y se induce una FEM en la bobina secundaria. Esa FEM también va a ser variable y la corriente también va a ser variable. El principio de funcionamiento, porque una de las preguntas que se le hace, si la corriente es continua, en el segundo bobinado no se va a inducir FEM. Va a haber un campo magnético, pero al no variar, no va a inducir FEM. Entonces, bueno, acá también dice, cuando I cambia, I1 sería la corriente que circula por el bobinado primario, cambia, el flujo en la bobina secundaria cambia, y este flujo cambiante induce una FEM, se llama FEM2, en la bobina secundaria dada por, y aplica la ley de Faraday. Los transformadores en general, además de estos dos bobinados y un ingreso de corriente variable o alterna, están constituidos por un núcleo de hierro. Ese núcleo en el que se forman los devanados, que se les dice, o los arrollamientos, se utiliza para encauzar el campo magnético, para que no se disperse, porque es un material ferromagnético que nosotros ya vimos que algo similar se aplicaba en los electroimanes. Entonces, la cuestión acá es que uno de los tipos de problemas que van a tener con respecto a transformadores, además de que les puede pedir que calculen la FEM inducida, es calcular la FEM inducida dependiendo del número de espiras que tiene uno u otro devanado.
esa FEM o voltaje en el devanado primario, en el devanado secundario, sería una de las fórmulas que ustedes van a estar utilizando. Una pregunta que se suele hacer es si con el transformador nosotros estamos creando energía o para qué es importante también la utilización de los transformadores, para qué yo quiero cambiar el voltaje en base a un voltaje inicial que tuviera el bobinado primario. Acá lo estoy haciendo, fíjense, con distintos números de espiras. El área es la misma, el flujo es el mismo, entonces el cambio de FEM lo estoy logrando, obviamente que es teórico, el cambio de FEM lo estoy logrando con un mayor número de espiras. Cuando mayor es el número de espiras, mayor es la FEM que va a salir o que va a tener el bobinado secundario. Acá, por lo que parece, tenemos un transformador elevador que le decimos de voltaje, porque entra con una FEM y al aumentar el número de espiras según esta fórmula vamos a tener una FEM mayor de salida. Y la pregunta es, ¿con el transformador se crea energía? ¿Cómo hago yo a pasar de un voltaje, a un voltaje mayor? Es como que pareciera que yo creara energía, pero no es así. En realidad, si nosotros analizamos la potencia en un bobinado y en el otro, que es la energía por unidad de tiempo, esa energía es la misma. Lo que ocurre es que al cambiar el voltaje por la variación del número de espiras, lo que está cambiando al mismo tiempo es la intensidad de corriente y el cambio lo hace inversamente proporcional al aumento del voltaje o a la variación del voltaje. Es decir, cuando en un bobinado aumenta el voltaje, la intensidad de corriente disminuye de manera tal que la potencia se mantiene constante. Eso en un transformador ideal. Entonces, si nosotros usáramos esta fórmula, pero con la intensidad, veríamos que acá la intensidad es inversamente proporcional y tendremos que poner intensidad 1 de numerador e intensidad 2 de denominador. Y acá un poco, para que vean la aplicación de los transformadores, es que la generación de corriente alterna, por su fácil conversión, tiene un valor aproximado de 25.000 voltios, pero luego se transmite en altos voltajes. En realidad, más que se transmite, se transporta desde la central hasta las localidades en donde lo van a consumir a voltajes altos. ¿Para qué se le sube el voltaje a través de los transformadores? Fíjense, acá está la planta generadora, hay un transformador de subida, se transporta a través de cables de alta tensión, llega a una subestación de transformación en donde se va bajando el voltaje y nuevamente se lo baja y después tenemos dos voltajes más o menos de salida, que son los que van a fábrica con un voltaje de 380 aproximadamente y los que van a vivienda que va desde 220 a 240 en Argentina. La idea es que al aumentar el voltaje la intensidad de corriente disminuye y esto trae una menor pérdida de energía en el transporte debido al efecto Joule. Si recordamos, el efecto Joule era directamente proporcional la pérdida por calor con la intensidad al cuadrado. Variaba o, digamos, la pérdida era directamente proporcional a la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces yo, disminuyendo la intensidad de corriente, logro una menor pérdida de energía eléctrica a través o durante el transporte de la misma.